porque dice la palabra de Dios que es como martillo que rompe la piedra. Si tu corazón está duro, permití que Dios golpee tu corazón en esta noche y tú puedas decir: Señor, entra a morar en mi vida. Quiero experimentar la experiencia de saber que camino con un Dios victorioso y vencedor y que me ha dejado como promesa para los que creen en Él, que en Él seremos más que vencedores. Entonces, la promesa de Dios está para tomarla en esta noche. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos tomarnos de esta promesa y ya comenzando este nuevo año, podamos transitar con un Dios vivo todos los días y podamos decir: Señor, yo estoy seguro porque camino con un Dios que ha vencido en todo y me ha dejado como herencia la promesa para que se haga una realidad en mi vida. Esto es lo que anhelamos nosotros como iglesia. Esto es lo que hemos venido preparando todo este tiempo, con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, pero que la gloria la lleve el Señor. Y estoy seguro que si tú has venido con un corazón sincero en esta noche, te vas a llevar a este Dios vencedor y victorioso, y podrás comenzar un nuevo año en victoria, porque aquel que ha prometido es fiel para cumplirlo, porque Él dice que no es hombre para mentir. Los hombres todos los días nos prometen, los políticos, ¿cuántos hay que prometen? Pero Dios es fiel y es verdadero. Hemos podido observar durante todas estas noches cómo Dios se ha manifestado con poder en este lugar. Y sin lugar a duda, cada uno de nosotros nos llevamos algo de todo lo que hemos venido a buscar durante este tiempo, que es el tesoro más apreciado, ese tesoro que dice la palabra de Dios que está escondido y que está para revelárselo a todo aquel que de corazón le busca. Así que yo te pido que en esta noche puedas abrirle el corazón a Cristo y juntos podamos caminar este año en victoria, en esta ciudad que es promesa de Dios, que es ciudad de Dios, y que juntos podamos prosperar sabiendo de que nuestro Dios está mirando nuestros movimientos, está mirando todo lo que realizamos. Por eso que el temor de Dios esté en nuestro ser interior, que la presencia de Dios se manifieste en nuestro ser interior y que juntos podamos decir como pueblo de Dios, testificar que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, es un Dios de victoria. Por eso queremos comenzar este nuevo año en esta ciudad de Dios, trayendo justamente esta noticia inspiradora de saber de que Dios cambia la ciudad, cambia los matrimonios, cambia nuestras vidas. Por eso yo quiero compartir en esta noche una parte de la palabra de Dios donde justamente nosotros podemos entender que realmente el Dios que tenemos es un Dios de poder. Cuando Jesús venía con sus discípulos, toda la gente le seguía porque realmente esperaba recibir de Él. Y muchos creyeron en Él. Y muchos en los momentos de circunstancias difíciles depositaron su confianza en Él. Y es como Dios puede actuar, porque si le buscamos de todo corazón, Dios está disponible para hacer en tu vida un cambio. Por eso, si has venido con una necesidad en esta noche, Cristo Jesús tiene para vos una palabra que quiere decirte que realmente si tú obedeces, si tú le crees, podemos ver cómo Dios, a través de creer lo que Dios puede hacer, Dios comienza a moverse cuando nosotros comenzamos a creer en Él. En la palabra de Dios en Lucas 8 encontramos allí un hecho muy importante, donde un principal, un sacerdote, alguien importante, que buscaba una solución a su vida, porque realmente su matrimonio, su familia estaban en conflictos. Y vemos cómo Dios actúa cuando nosotros de corazón le buscamos. Encontramos allí en el Evangelio de Lucas 8, comenzando desde el versículo 41, los cristianos, los creyentes, conocemos mucho este pasaje, y es muy importante, porque aquí iba Jesús caminando con sus discípulos, porque iba en rumbo hacia una necesidad de un sacerdote
y alguien muy importante, que justamente su hija estaba muriéndose, pero en el trayecto se encuentra con otra necesidad. Y esto es lo que yo quiero recalcar en esta noche, que Dios conoce tu necesidad y Dios sabe tu necesidad. Jesús se dirigía con sus discípulos y todos los que le seguían hacia la casa de Jairo, pero en el trayecto apareció una humilde mujer que había gastado todo lo que tenía y de nada había podido ser sanada. Dice que había gastado todo su dinero, pero vamos a ir hacia allí, hacia lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios allí, si alguien me quiere seguir, en Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos cuanto le tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices tú: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado en oculto, vino y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Después vamos a mirar el otro milagro que Dios hizo. Pero hasta aquí, Jesús venía con sus discípulos, la multitud que seguía a Jesús. Pero aquí vemos una mujer que había gastado todo lo que tenía, que hacía un montón de años y que no había podido ser sanada. Y nos podemos remitir hacia el ser interior de cada uno de nosotros. Esta mujer a lo mejor había hecho todo lo posible y de buena manera, quizás buscando médico, buscando sanar su enfermedad a través de los médicos, de los remedios, pero nada de aquello le había servido. Y entonces dice que se acercó a Jesús. Aquí vemos una necesidad. Por eso, si has venido con una necesidad en esta noche, que te puedas acercar a Jesús, porque Jesús conoce tu necesidad. Esta mujer pensó que iba a pasar desapercibida, porque claro, venía la multitud, pero Jesús se dio cuenta que le habían tocado. Jesús reconoce que en vos personalmente hay una necesidad. Jesús sabe qué hay en tu ser interior. Y esto es lo lindo de recalcar de esta mujer, que su ser interior, quizás meditando, pensando, se enteraba que Jesús era aquel que producía milagros, se enteraba que Jesús venía haciendo cosas importantes con sus discípulos, y se acercó pensando de que Jesús nos iba a dar cuenta de su necesidad. Por eso quiero decirte que si has venido con una necesidad, Jesús sabe cuál es tu necesidad. Como decía la jovencita recién, Jesús conocía su necesidad. Jesús conoce nuestra necesidad. Y Él dice que a Él no le podemos engañar, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones. Y esta mujer pensó que iba a pasar por alto todo aquello tocando a Jesús, que iba a ser sanada, quizás iba a recibir el milagro, pero Jesús quiere entrar en diálogo con vos. Jesús quiere entrar en un diálogo con cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad. Y Él tocó a esta mujer, se acercó a ella, pero y dice allí, cuando vio que no quedó oculta, le contó la verdad.
Jesús quiere entrar en un diálogo con vos. Jesús quiere entrar en un diálogo conmigo. Jesús entra en el diálogo interior primeramente, porque cuando no damos más de nuestra necesidad, buscamos algo que pueda superar todo aquel esfuerzo que nosotros realizamos. Y esta mujer se había gastado todo, se había esforzado en todo, y en nada había podido lograr lo que tanto buscaba. Quizás vos has buscado por muchos medios. Quizás consultaste a un pai, a un brujo, a un curandero. Quizás fuiste a visitar la difunta Correra, quizás fuiste caminando como lo hacía yo hasta Luján, quizás buscaste a través de tus propios medios una salida a tu conflicto. Pero Jesús conoce interiormente nuestro corazón. Yo era un católico empedernido y cada predicación que había en Luján allí me prendía con un montón de otros muchachos, compañeros de trabajo. Pero la mayoría, como bien lo vemos, vamos nada más que por... Pero en mi ser interior había una necesidad, y Dios la conocía. Por eso, un día, Dios utilizó a su iglesia, utilizó al pueblo de Dios, como las iglesias que están unidas en este lugar. Y no se levantó para que vean un show con tantas lindas luces, sino que esto se levantó para que realmente podamos entender que aquí está la presencia de Dios, que aquí se producen los milagros. Y yo cuando escuchaba a veces a los evangélicos en aquel entonces, yo decía, esto está todo acomodado, esto es todo un circo. Y hoy me doy cuenta que realmente Dios sana el corazón, Dios restaura el corazón. Yo buscaba a través del esfuerzo propio de hacer caminatas hasta Luján, pero mi corazón seguía vacío. Claro, al otro día era más fácil poder dar parto de enfermo en el trabajo, porque las ampollas que me habían salido no me permitían caminar. Y allí estaba engañando, allí estaba mintiendo algo que... Y Dios dice, David fue un hombre que dijo, a un corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Él había pecado. Y pensaba que a través del sacrificio, porque él le decía, no quiere sacrificio, que yo lo haría. Él quería hacer los sacrificios, yo hacía el sacrificio, pero no era lo que Dios quería. Entonces David se dio cuenta de su pecado. Y yo con el tiempo me di cuenta de mi pecado. Y entendí lo que David le dijo a Jesús, a un corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Si tu corazón está contrito y humillado en esta noche, acércate a Jesús. No busques en otros medios, no busques en otro lugar. Cristo Jesús pasó por aquel lugar, pero siguió su camino porque el camino a donde él iba hacia la casa de este Jairo. Y eso es lo que quiero seguir, ¿no? Entonces, vemos que Jesús iba. 2 milagros poderosos. Dice que iba hacia la casa de este hombre. ¿Y qué pasó? Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga, o sea, del Jairo a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ello. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. De Jesús, muchos se burlaban. Pero Dios, a través de Jesús, y venía con sus seguidores, y venía con sus discípulos, porque acá lo vemos a Juan y a Pedro, y lo vemos allá a Juan y a Pedro en el libro de los Hechos, cuando vino un cojo y extendió su mano pensando que le iban a dar dinero, estos 2 hombres le respondieron, y aquí vemos la iglesia de Jesucristo en su función, no tengo oro ni plata, mas los que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y hoy te dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
porque Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso. Dios no mira las circunstancias externas, sino que Dios mira lo interno, donde está la necesidad. Hacia allí es donde apunta Dios. Jesús caminaba con sus discípulos, pero Él había prometido: es necesario, allá en el libro de los Hechos, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y allí vemos la iglesia de Jesucristo. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios obrando en medio del pueblo de Dios. Y allí vemos a muchos hombres de Dios, Pablo y Silas, con sus cepos, sus piernas apretadas por los cepos de aquel entonces. Ellos dicen que cantaban y oraban himnos de alabanzas a Dios. Y aquí comienza el pueblo de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo, esa herencia que Dios nos dejó a nosotros como el pueblo de Dios, para que vos la puedas recibir en esta noche y puedas ser un hijo de Dios transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que lo dejó como promesa para su iglesia. Por eso es que nosotros en esta noche le decimos: en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque Cristo Jesús está en medio de su pueblo a través de su Espíritu Santo. Realmente esto es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, lo que Dios hace a través de su pueblo en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios, aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, te dice en esta noche: vení a los pies de Cristo, recibile como el Señor y el Salvador de tu vida, porque dice su palabra que con el corazón creemos, pero con nuestra boca confesamos. Yo quiero pedirte en esta noche, si tú te sentís necesitado de Dios en esta noche, te puedas acercar al altar de Cristo, donde los grandes hombres de Dios pudieron ver la mano poderosa de Dios, porque es justamente en el altar de Dios donde se manifiesta el poder y la gracia divina de Dios. Abraham y muchos otros más, cuando Dios le pidió su hijo, Él dice que levantó un altar para recordar que realmente allí se había manifestado Dios a través de la provisión de un ángel, a través de la provisión de un cordero, cuando Él iba a sacrificar a su propio hijo porque Dios se lo había pedido. Dios hace que tú puedas recibir algo superior a lo que tú estás pensando. Dios te puede trasladar desde tu ser interior, que vos sentís esa necesidad, hacia un lugar alto, porque realmente nuestro Dios es un Dios de poder. Yo quiero decirte en esta noche y quiero invitarte que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y lo quieres recibir en esta noche y le quieres decir: Señor, reconozco que soy un pecador y necesito el perdón de mis pecados. Él dice que lo debes confesar con tu boca y creerlo con tu corazón. Por eso, si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que se ponga de pie en esta noche y pueda venir aquí adelante al altar de Cristo y pueda decirle: Señor, reconozco que soy un pecador y necesito el perdón de mis pecados. Si todavía hay alguien que no lo ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguien que en algún tiempo se acercó a Cristo y luego se apartó por distintas circunstancias, yo te pido que tú te puedas acercar en esta noche para poder orar por vos. Y tú les puedas decir: Señor, quiero hacer un nuevo pacto. Ese pacto que una vez hice y que lo rompí. En esta noche yo quiero hacer ese nuevo pacto. Porque Cristo Jesús dice: escribiré tu ley, la ley de Jesús, la ley de Dios en tu mente y la guardarás en tu corazón. Dios quiere escribir la ley, la palabra de Dios en tu mente, aquella que te va a estar recordando siempre que Dios te está esperando, que ese pacto que tú hiciste un día y se rompió por alguna causa, puedas venir en esta noche y puedas decirle a Cristo Jesús: yo quiero renovar ese nuevo pacto, ese pacto que un día rompí porque me fui detrás de las cosas materiales de este mundo, buscando la felicidad, buscando algo más seguro. Pero en Cristo Jesús te dice que la ley está grabada en tu mente y tú la puedes guardar en tu corazón. Y solamente Dios, un Dios vivo, puede hacer algo
semejante en tu vida. Por eso los que no tienen a Cristo en el corazón, yo les pido que repitan esta oración conmigo y le pueda decir: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Jesús, porque reconozco que viví lejos de ti. Pero te doy gracias, Jesús, porque en esta noche puedo reconciliarme contigo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por anotarme en el libro de la vida. Amén. Acá va a haber hermanos que